no obstante las protestas que causó su tesis tan revolucionaria y el discurso que petrificó de estupor a la asamblea. Sin embargo, sería exaltado como el primer orador y más tarde como el mejor escritor de su tiempo. Se inició en el periodismo en 1845 al fundar con Guillermo Prieto y Vicente Segura Argüelles la publicación periódica Don Simplicio, que les hice una referencia que ahí él, al fundar este periódico, es cuando se da él su autoseudónimo, el nigromante. Sus colaboraciones se distinguieron por ser encendidos artículos y agudos versos satíricos, en donde hacía una terrible censura a los actos del gobierno conservador, abogando por la reforma del país en lo económico, religioso y político, lo que provocó que el periódico fuera suprimido, por supuesto, y Ramírez encarcelado. También fundó el periódico Temis y Deucalión, donde publicó un artículo titulado A los indios, que defendía a los indígenas y pugnaba por su libertad a rebelarse contra la explotación a que eran sometidos. Ello lo llevó a juicio, pero resultó absuelto gracias a sus artículos editados en El Demócrata, en los cuales defendía su causa. Asimismo, en el 57, en compañía de Alfredo Bablot, fundó el Clamor Progresista, con el que apoyaron la candidatura presidencial de Miguel Lerdo de Tejada, autor de la Ley Lerdo, de desamortización de los bienes en manos muertas, tanto del clero como aquellas fincas rurales y urbanas. Fíjense, en la ciudad de San Luis Potosí colaboró en el periódico La Sombra de Robespierre. También escribió para La Chinaca durante 1862, en La Opinión y en La Estrella de Occidente del estado de Sonora a fines de 1864 y antes de su destierro a los Estados Unidos junto a Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto y otros liberales. En septiembre del 67, hablo de 1867, fundó el Correo de México, financiado por Porfirio Díaz. En esta época también colaboró en El Renacimiento, el siglo XIX, el siglo XIX y el Monitor Republicano. Perdonen ustedes. El siglo XIX y el Monitor Republicano. Su vida política: en el 46 fundó el Club Popular, donde divulgó sus ideas liberales avanzadas en materia de reforma política, económica y religiosa, por lo que estuvo en prisión. Al obtener la libertad del gobernador del Estado de México, admirador de los talentos de Ramírez, lo invitó para organizar su gobierno y este correspondió trabajando día y noche en la reconstrucción administrativa y también en la defensa del territorio nacional invadido por los norteamericanos. Para predicar con el ejemplo, gracias Davidcito, gracias, perdónenme, voy a darle un traguito al agua. Para predicar con el ejemplo, como dije, asistió con el gobernador Francisco Modesto de Olaguibel a la batalla de Padierna y a pesar de los gastos que demandaba la guerra, restableció el Instituto Literario de Toluca, donde, con la República Libre de la invasión, fue catedrático de Derecho y de Literatura. Pero a pesar de la irreprochable conducta de Ramírez en su vida íntima, los padres de familia, alarmados por sus ideas liberales, intrigaron hasta lograr su separación. Imagínense qué tan contrario era a las ideas conservadoras que sus mismos padres tuvieron que retirarlo de estas prácticas. Miren, se dice que Ignacio Ramírez fue el fundador, el creador de los libros de texto gratuitos. Lean por favor esta obra que les recomiendo, de las Memorias Prohibidas de Ignacio Ramírez. Ahí viene, se le debe dar el lugar que corresponde en la historia, no a Gabino Barreda, que prácticamente se le está dando o se le otorgó esa clasificación de haber sido como el maestro de México, ¿no? El maestro que constituyó o instituyó un sacerdocio prácticamente, viendo al maestro desde otro punto de vista. Pues resulta, después de este conocimiento histórico que ya tenemos más, vamos a decir, perfeccionista o perfeccionado, se conoce que Ignacio Ramírez fue el creador de los libros de texto gratuito. ¿Cómo la ven? No podríamos haber llegado a José Vasconcelos si no hubiera habido un Ignacio Ramírez el nigromante. Yo lo digo con todas sus palabras, tengo el conocimiento de esta literatura y por favor no lo dejen de leer para que vean que mi dicho aquí
tiene un respaldo científico. Y ahí teníamos en Toluca, donde con la República Libre de la Invasión fue catedrático, ya dije, de Derecho y Literatura. Entre fines de 1848 y 49, Ignacio Ramírez fue jefe político de Tlaxcala y regresó posteriormente a Toluca. Saludo a Gloria Morales Rosas, gracias Bobby Perú, Cherebor, gracias por verme. Entre fines se fue a Tlaxcala, fines de 48 y 49, estuvo en Tlaxcala y regresó a Toluca, donde se dedicó a la docencia y al ejercicio de su profesión hasta fines del 51, cuando se trasladó a Sinaloa. Estamos hablando de la biografía del gran Ignacio Ramírez, el nigromante, nacido un 22 de junio de 1818. Se trasladó a Sinaloa, donde ya se encontraba su hermano Miguel Ramírez. En el 52, estoy hablando de 1852, el gobernador de Sinaloa, el general Plácido Vega, promovió su candidatura a diputado federal por esta entidad, defendiendo el liberalismo en el Congreso de la Unión. A su regreso a Sinaloa, fue secretario de Plácido Vega, sostuvo enérgicamente la extinción de las alcabalas, un tipo de impuestos que había en aquella época, propuestas durante el gobierno de Pomposo Verdugo, acompañó a Vega hasta Álamo, Sonora, cuando este fue derrocado. Posteriormente viajó a Baja California, donde descubrió la existencia de zonas perlíferas y canteras de mármol, sobre las que escribió brillantes artículos que revelaron aquella riqueza. En 1853 se fue a radicar por un tiempo a la Ciudad de México, ejerció como profesor en el Colegio Políglota, criticó fuertemente a Antonio López de Santana, lo que motivó que lo encerraran 11 meses en prisión. La mayor parte de ese tiempo encadenado al triunfo de la Revolución de Ayutla, fue liberado y fungió como secretario personal de don Ignacio Comonfort. Al advertir que éste falseaba sus principios liberales, renunció a su puesto para afiliarse con Benito Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto en el Partido Liberal y combatir con su pluma al renegado. La siguiente entrega veremos la parte constitucional de este gran hombre. Espero tener la oportunidad ahorita, si puedo, rápidamente les doy un adelanto del discurso. Este discurso que les ofrecí al principio del programa. Espero encontrarlo rápidamente. Imagínense ustedes qué maravilla. Solamente les voy a leer unas líneas para no aburrirlos, porque sé que ya se tienen que ir a trabajar y yo también, después de esta entrega. En el Congreso Constituyente, acuérdense ustedes por allá, en el año de 1856, un 7 de julio, estaba pronunciándose este discurso en esta sesión del 7 de julio, al discutirse la Constitución en lo general, como dirían en aquella época, en tratándose de la Constitución en lo general. Señores, el proyecto de Constitución que hoy se encuentra sometido a las luces de vuestra soberanía, revela en sus autores un estudio no despreciable de los sistemas políticos de nuestro siglo, pero al mismo tiempo un olvido inconcebible de las necesidades positivas de nuestra patria. Político, noble y orador desconocido, hago a la comisión tan graves cargos, no porque neciamente pretende ilustrarla, sino porque deseo escuchar sus luminosas contestaciones. ¿Acaso en ellas encontraré que mis argumentos se reducen, para mi confusión, a unas solemnes confesiones de mi ignorancia? El pacto social que se nos ha propuesto se funda en una ficción. He aquí cómo comienza. En el nombre de Dios, puntos suspensivos, los representantes de los diferentes estados que componen la República de México, puntos suspensivos, cumplen con su alto encargo, cierro comillas. La comisión, por medio de estas palabras, nos eleva hasta el sacerdocio y, colocándonos en el santuario, ya fijemos los derechos del ciudadano, ya organicemos el ejército de los poderes públicos, nos obliga a caminar de inspiración en inspiración, hasta convertir una ley orgánica en un verdadero dogma. Muy lisonjero me sería anunciar como profeta la buena nueva a los pueblos que nos han confiado sus destinos, o bien el hacer el papel de elaborero que el día 4 de julio desempeñaron algunos señores de la comisión con admirable destreza. Pero en el siglo de los desengaños, nuestra humilde misión es descubrir la verdad
y aplicar a nuestros males los más mundanos remedios. Yo bien sé lo que hay de ficticio, de simbólico y de poético en las legislaciones conocidas. Nada ha faltado a algunas para alejarse de la realidad, ni aún el metro, pero juzgo que es más peligroso que ridículo suponer los intérpretes de la divinidad y parodiar sin careta a Campichi, a Mahoma, a Moisés, a las síbilas. ¿Cómo la ven, mis amigos? Me despido de esta entrega con estas gentiles y nobles palabras que motivan fundamentalmente al Congreso Constituyente a dar un giro importante a las liberalidades de don Ignacio Ramírez el Nigromante, que las tenía muy claramente definidas. Y si no, lo veremos cuando escuchemos las ponencias de los otros constituidos ya en 1857 en una nueva constitución que fue base, pirámide y pilar importantísimo para nuestra constitución que nos rige actualmente. Gracias, mis amigos, los dejo. Nos vamos a la siguiente entrega dentro de 8 días, a ver si podemos concluir con Ignacio Ramírez. Tendríamos 3 entregas ya y terminaremos este discurso magnífico que motivaba al Congreso Constituyente a crear un nuevo Estado mexicano sobre las libertades de los oprimidos, de los reprimidos y de los más pobres. Gracias, mis amigos, nos vemos mañana en Personas y Bienes y Personas. Espero que les haya gustado esta entrega. Me despido de Claudita González. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Claudita. Cuídense y que Dios me los bendiga. Espero que sea de su interés don Ignacio Ramírez el Nigromante. Gracias, adiós. Hasta mañana.